bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de revisar los titulares del programa de hoy. En México, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a tiros durante las celebraciones del Día de los Muertos, en medio de la creciente violencia política bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Un ataque con drones ucranianos alcanzó el puerto petrolero de Tuapse, uno de los más importantes de Rusia en el Mar Negro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Guerra prepararse para una posible acción en Nigeria, tras denunciar el asesinato sistemático de cristianos a manos de grupos islamistas. La industria militar de Alemania enfrenta un serio desafío tras las restricciones impuestas por China a la exportación de tierras raras, según Deutsche Welle. Vamos ahora con la información. Empezamos por Rusia, que reanudó su ofensiva invernal contra la red energética de Ucrania, con una serie de bombardeos que dejaron sin electricidad a toda la región de Donetsk y a decenas de miles de personas en Zaporilla. Los ataques buscan minar la resistencia del país mediante el colapso de su infraestructura eléctrica en vísperas del invierno. Los bombardeos rusos contra infraestructuras eléctricas han dejado sin suministro a toda la región de Donetsk y a más de 60.000 personas en Zaporilla, según informaron las autoridades ucranianas. Los ataques, lanzados mientras se aproxima el invierno, buscan debilitar la capacidad de resistencia del país mediante la destrucción de su sistema energético. El gobernador regional, Vadim Filashkin, confirmó que los equipos de emergencia trabajan para restablecer el servicio, aunque gran parte del territorio se encuentra bajo control ruso, lo que complica las tareas de reparación. Estamos haciendo todo lo posible para devolver la luz, pero las líneas de transmisión fueron gravemente dañadas, señaló. En respuesta, Ucrania atacó con drones un puerto ruso del Mar Negro, donde un buque petrolero quedó envuelto en llamas, según agencias internacionales. Kiev ha intensificado sus acciones sobre objetivos energéticos rusos como parte de su estrategia para reducir los ingresos del Kremlin por exportaciones de hidrocarburos. Estos nuevos ataques confirman que Moscú ha retomado su campaña de bombardeos invernales contra la red eléctrica ucraniana, una táctica que busca provocar apagones masivos y desgastar a la población civil. Desde el inicio de la invasión, Rusia ha utilizado la energía como arma de guerra, intentando quebrar la moral del país. Sin embargo, el ejército ucraniano mantiene su defensa con apoyo técnico y militar de Occidente, decidido a impedir que el régimen de Vladimir Putin logre doblegar a Ucrania por medio del frío y la oscuridad. Y un ataque con drones ucranianos alcanzó el puerto petrolero de Tuapse, uno de los más importantes de Rusia en el Mar Negro, provocando un incendio y daños en al menos un barco, según informaron autoridades rusas y medios locales. El puerto alberga una refinería y terminal de exportación controladas por Rosneft, la mayor empresa petrolera estatal de Rusia. Kiev confirmó que su ejército atacó la infraestructura del complejo en una operación dirigida a debilitar la capacidad económica y militar del Kremlin. Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania afirmaron que 5 drones impactaron en el terminal, dañando un buque, instalaciones de carga y varios edificios del puerto. Las autoridades rusas aseguraron que no hubo víctimas y que el fuego fue controlado, aunque reconocieron daños en las instalaciones y estructuras del terminal. La refinería de Tuapse, con capacidad para procesar 240.000 barriles diarios, produce combustibles destinados principalmente a China, Malasia, Singapur y Turquía. Su parálisis temporal podría afectar el flujo de exportaciones rusas en un momento en que Moscú depende de esos ingresos para sostener la guerra. El ataque forma parte de una serie de operaciones ucranianas contra refinerías, oleoductos y depósitos de combustible rusos, en respuesta a los bombardeos que Moscú realiza sobre la red eléctrica de Ucrania.
Y por su parte, Donald Trump ordenó al Departamento de Guerra prepararse para una posible intervención en Nigeria, tras denunciar la persecución de cristianos por grupos islamistas. Este anuncio, acompañado de una amenaza de sanciones, marca un giro hacia una política exterior más religiosa y militarizada en África Occidental. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Guerra prepararse para una posible acción en Nigeria tras denunciar el asesinato sistemático de cristianos a manos de grupos islamistas. La advertencia llega un día después de que Washington incluyera nuevamente a Nigeria en la lista de países de especial preocupación por violaciones graves a la libertad religiosa. Si el gobierno nigeriano sigue permitiendo la matanza de cristianos, Estados Unidos suspenderá toda ayuda y podría entrar con fuerza para eliminar a los terroristas islámicos, escribió Trump en su red social. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, respondió con un firme sí señor, confirmando que el Departamento de Guerra ya se prepara para actuar. La declaración ocurre en medio de la persistente violencia en el norte de Nigeria, donde grupos como Boko Haram y el Estado Islámico de África Occidental han asesinado a miles de civiles, en su mayoría cristianos. El presidente nigeriano, Bola Ahmed, respondió que su país defiende la libertad religiosa y que cualquier apoyo estadounidense será bienvenido si se respeta la soberanía nacional. La advertencia de Trump marca un giro en la política exterior estadounidense al poner la defensa de los cristianos perseguidos como prioridad estratégica. Para Occidente, una intervención en Nigeria tendría profundas implicaciones, estabilizaría un país clave para la seguridad energética y también podría redefinir el papel de Estados Unidos frente al avance del islamismo radical en el continente. Y en otras noticias, China accedió a flexibilizar su restricción sobre la exportación de chips automotrices, vitales para la industria global, tras un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, según la Casa Blanca. Este pacto, alcanzado tras el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, contempla también compromisos sobre exportaciones de soya, minerales raros y control de insumos para producir fentanilo. China acordó aliviar su prohibición a la exportación de chips automotrices esenciales para la industria mundial del automóvil como parte de un nuevo acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, informó la Casa Blanca. El pacto fue sellado tras el encuentro entre el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur, el primero desde el inicio del segundo mandato del jefe de Estado estadounidense. El acuerdo incluye además compromisos sobre exportaciones de soya estadounidense, el suministro de minerales raros y la regulación de los componentes usados en la fabricación de fentanilo, una droga sintética que causa miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Según el documento oficial difundido por Washington, China garantizará la reanudación del comercio desde las plantas de Nexperia, empresa con capital chino y sede en Países Bajos, para permitir el flujo de chips críticos al resto del mundo. Esta medida busca evitar una nueva crisis de abastecimiento que amenazaba con paralizar fábricas de automóviles en Europa y Estados Unidos. El pacto representa una clara desescalada en la guerra comercial. Trump celebró las conversaciones como asombrosas, mientras que Pekín habló de un consenso para resolver los principales problemas comerciales. El acuerdo fortalece la posición de Washington en su política de America First, demostrando que la presión arancelaria de Trump ha forzado concesiones de Pekín. Para el resto del mundo, este alivio en el mercado de semiconductores podría estabilizar las cadenas de suministro globales y contener los aumentos de precios industriales. De acuerdo con un análisis de Deutsche Welle, la industria militar de Alemania enfrenta un serio desafío tras las restricciones impuestas por China a la exportación de tierras raras, elementos esenciales para la fabricación de armas modernas, desde cazas F-35 hasta submarinos y vehículos blindados. Estos metales, indispensables también para la tecnología civil, son controlados en un 80% por China, que refina más del 90% del suministro mundial. La decisión de Pekín de endurecer los permisos de exportación puso a Berlín en una situación delicada.
Fabricantes como ThyssenKrupp o Rheinmetall dependen de estos minerales para cumplir con los contratos de rearmamento de la Bundeswehr y el apoyo militar a Ucrania. La Federación de Industrias Alemanas advirtió que las nuevas normas equivalen a un ataque directo contra el rearme de Occidente. Aunque el gobierno y las empresas aseguran que no habrá una crisis inmediata, expertos citados por Deutsche Welle alertan que las reservas son limitadas y que desarrollar alternativas fuera de China podría tardar años. La dependencia europea de los minerales chinos evidencia una vulnerabilidad estratégica que Pekín podría utilizar como herramienta de presión. No obstante, esa presión se ha liberado temporalmente tras los acuerdos entre Donald Trump y Xi Jinping. De esta manera cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. El crimen del alcalde Carlos Manso Rodríguez en Uruapan marcó un nuevo capítulo de violencia en México. El político, apodado el Bukele mexicano, había denunciado vínculos entre autoridades y cárteles, convirtiéndose en símbolo de resistencia frente a la corrupción y la impunidad en Michoacán. En México, el alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, fue asesinado a tiros durante las celebraciones del Día de los Muertos, en pleno centro histórico de la ciudad, ante decenas de personas. El ataque, perpetrado por un hombre armado que disparó 7 veces antes de ser abatido, conmocionó a Michoacán, uno de los estados más violentos de México. Manso, apodado el Bukele mexicano por su dura postura contra el crimen organizado, había denunciado públicamente la corrupción de las autoridades estatales y la falta de apoyo del gobierno federal encabezado por la presidenta mexicana. Semanas antes de su muerte, había pedido refuerzos para enfrentar a los cárteles que disputan la región. Miles de ciudadanos acompañaron su funeral con pancartas que exigían justicia y gritaban "Fuera Morena", en referencia al partido oficialista. El asesinato, grabado en video y difundido en redes sociales, se ha convertido en símbolo del creciente riesgo que enfrentan quienes se oponen abiertamente al poder del narcotráfico. Este crimen no solo exhibe el poder de los cárteles en amplias zonas del país, sino también la fragilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado, problema que ya no es exclusivo de México, sino también que se ha expandido a Ecuador, Colombia, donde figuras de derecha han sido asesinadas. Estados Unidos eleva la presión contra el régimen de Nicolás Maduro con un amplio despliegue militar en el Caribe. Donald Trump afirmó que los días del dictador venezolano están contados, mientras Washington evalúa acciones estratégicas contra puertos y bases utilizadas por el narcotráfico vinculado al chavismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista con la cadena CBS en el programa 60 Minutos que los días de Nicolás Maduro están contados, en medio del mayor despliegue naval estadounidense en el Caribe en décadas. Aunque negó querer entrar en guerra con Venezuela, el mandatario no descartó ataques aéreos sobre objetivos estratégicos del régimen. Sí, diría que sí, creo que sí, respondió Trump al ser preguntado si el dictador venezolano tenía los días contados. El presidente evitó detallar los planes militares, afirmando que hay operaciones muy secretas y que ya veremos qué pasa. En los últimos meses, Washington ha movilizado destructores, un portaaviones y un submarino nuclear, mientras fuerzas estadounidenses han destruido embarcaciones de narcoterroristas vinculadas al Cártel de los Soles, estructura criminal dirigida por Maduro.
Trump volvió a acusar al régimen venezolano de traficar drogas y enviar criminales a Estados Unidos, afirmando que Caracas vació cárceles y manicomios durante la administración Biden. Paralelamente, medios norteamericanos revelaron que el Pentágono ya identificó puertos y bases aéreas venezolanas utilizadas para el narcotráfico, aunque la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente una orden de ataque. El mensaje forma parte de una estrategia de presión total que combina sanciones, bloqueo marítimo y aislamiento diplomático. El objetivo es forzar una transición interna en el régimen chavista sin necesidad de intervención directa. Para Occidente, el conflicto es clave. Venezuela no solo alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, sino que se ha alineado con Rusia, Irán y China, sirviendo como plataforma para operaciones antinorteamericanas en el hemisferio. El posible colapso del régimen o una acción militar abrirían una nueva etapa en la política continental y en la reconfiguración del poder en América Latina. Y en otras noticias, Colombia extraditó a 9 ciudadanos acusados de narcotráfico y concierto para delinquir a Estados Unidos en una operación coordinada con Interpol y las autoridades estadounidenses. Entre los extraditados figura alias Negro Frank, supuesto segundo al mando de la red delictiva del ex narcotraficante El Loco Barrera, con vínculos en el Cártel del Noroeste, sucesor del violento grupo mexicano Los Zetas. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, afirmó que la medida demuestra que ningún criminal tendrá refugio y que Colombia mantiene su compromiso con la cooperación internacional en materia de seguridad. Estamos enviando un mensaje claro a quienes trafican con muerte. No tendrán impunidad, señaló en su cuenta oficial. Esto en medio de mensajes contrarios del presidente colombiano Gustavo Petro, quien se opone a la ofensiva de Estados Unidos contra el narcotráfico en la región y ha tomado una posición que favorece a la dictadura venezolana. En medio de esto, Petro ha sido llamado narcotraficante por Donald Trump y Washington cortó la ayuda económica a Colombia. Así, la entrega de estos acusados ocurre como un gesto que busca reducir las tensiones y enviar un mensaje de supuesta cooperación judicial. No obstante, la cercanía de Petro con el dictador Nicolás Maduro y su falta de acciones contra el narcoterrorismo mantienen a Estados Unidos alerta sobre las acciones del gobierno colombiano. Y ahora les contamos que en el programa Informe Extra de TV Libertad, Oliver Dorfer, miembro del equipo de campaña de Johannes Kaiser, afirmó que, a su parecer, la candidata comunista Janet Jara no obtendrá más del 25% de los votos en la primera vuelta presidencial. Añadió que a personas afines a un gobierno socialista moderado no les gusta el continuismo de esta administración. Es claramente una posición donde el Frente Amplio más 8 o 9 de coalición, una coalición amplia en el fondo de puros partidos asociados al progresismo, más el Partido Comunista, es su techo. Yo creo que está llegando a su techo, y un techo incluso que uno tendería a dudar, digamos. Mira, después del domingo, el lunes todos son generales, pero lo vamos a tener que ver después de las elecciones. Mi parecer es que más de 25 puntos no va a sacar Jara, no va a sacar. Si bien, ¿por qué? Porque también hay data respecto de personas que son afines a un gobierno socialista moderado, que tampoco le gusta el continuismo de este gobierno y reforzado con una candidata derechamente del Partido Comunista, ¿no? Claro. Hay una verdad que hay una transparencia que está saliendo del votante, que es que quiere escuchar la verdad, y el único que está hablando con la verdad es Johannes Kaiser, porque dice lo que piensa y no le teme a una repercusión política por sus dichos. Y lo están a Johannes cargando fuerte
en los medios, acusándolo de cosas que él nunca ha dicho. Nos separamos por unos instantes, volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Les contamos que el cometa interestelar 3I Atlas ha sorprendido a la comunidad científica al brillar con una intensidad inusualmente rápida mientras se aproxima al Sol, un comportamiento que no se ajusta al de los cometas comunes. Los astrónomos creen que su composición distinta podría ofrecer claves sobre la información de sistemas planetarios más allá del nuestro. El cometa 3I Atlas, uno de los pocos visitantes interestelares que han pasado por nuestro sistema solar, ha dejado perplejos a los científicos al brillar mucho más rápido de lo esperado mientras se acercaba al Sol. Su comportamiento, muy distinto al de los cometas comunes, podría ofrecer nuevas pistas sobre la composición de otros sistemas planetarios más allá del nuestro. El hallazgo fue descrito por los astrónomos Ki-Cheng Chang del Observatorio Lowell y Carl Battams del Laboratorio de Investigación Naval en Washington, D.C. Según explican, el brillo del cometa aumentó a un ritmo que supera con creces el de los cometas provenientes de la nube de Oort, la región más lejana del sistema solar, donde se origina la mayoría de ellos. Normalmente, los cometas se iluminan al acercarse al Sol porque el calor hace que sus hielos se conviertan en gas, generando una nube brillante y una cola visible. Pero en el caso del 3I Atlas, el aumento fue tan rápido que los científicos no pueden explicarlo del todo. Una posibilidad es que el cometa contenga materiales distintos, como dióxido de carbono en lugar de agua, lo que indicaría que proviene de un sistema estelar con una química diferente a la nuestra. Este es solo el tercer objeto interestelar jamás detectado, después de Oumuamua y 2I Borisov, y su estudio podría revelar cómo se forman los planetas en otros lugares del universo. Los telescopios volverán a observarlo a finales de noviembre, cuando reaparezca detrás del Sol en busca de nuevas respuestas sobre este fascinante visitante cósmico. Egipto inauguró oficialmente el Gran Museo Egipcio, el mayor museo arqueológico del mundo, ubicado junto a las pirámides de Giza. Este recinto alberga más de 100.000 piezas que recorren 7 milenios de historia, desde el Egipto predinástico hasta la era greco-romana, y se convierte en uno de los proyectos culturales más ambiciosos del siglo XXI. El gran atractivo del museo es la exposición íntegra de los tesoros de Tutankamón, mostrados juntos por primera vez desde su descubrimiento en 1922 por Howard Carter. Más de 5.500 objetos, entre ellos la célebre máscara dorada, su trono y los carros funerarios, recrean con precisión el contexto original de la tumba, ofreciendo al público y a la comunidad científica una oportunidad única para comprender la vida, el arte y las creencias del antiguo Egipto. Con una inversión de $1.200 millones, un espacio de 500.000 de metros cuadrados, este complejo incluye colosales esculturas como la de Ramsés II y piezas emblemáticas como el barco funerario del faraón Keops. Su diseño moderno, con muros de alabastro y vistas directas a las pirámides, convierte la visita en una experiencia inmersiva. La apertura del YEM marca un hito para la arqueología mundial. Por primera vez, los hallazgos más célebres de la egiptología se presentan de forma integral, permitiendo nuevas investigaciones, restauraciones y una experiencia museográfica sin precedentes para millones de visitantes y estudiosos del legado faraónico. Con esta información cerramos el programa de hoy.
Por supuesto, para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVL-ESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Nos vemos.